Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 41. A la señal del nuevo señor de Invernalia, el guardia se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras él. La habitación quedó en silencio, dejando a Aegor solo con Robb Stark. Esta situación individual tranquilizó un poco a Aegor. Si hubiera habido hostilidad o acusaciones, esta no sería la manera de manejarlo. Robb le indicó a Aegor que se sentara. Amigo, ¿fuiste tú quien descubrió a mi hermano cayendo de la torre ese día? La palabra amigo bastó para que Aegor exhalara aliviado. Los Stark no eran conocidos por su sutileza al expresar sus sentimientos hacia los demás. Mostraban abiertamente sus gustos y disgustos. Aegor asintió y respondió. Me avergüenza admitirlo, mi señor. Podría haber impedido que el joven Bran intentara una escalada tan peligrosa, pero fracasé. Como su hermano, conozco la terquedad de Bran mejor que nadie, dijo Robb, suspirando como alguien mucho mayor de lo que era. Cuando se empeña en algo, nadie puede disuadirlo. En parte es culpa nuestra, lo hemos malcriado demasiado. El tono de Robb transmitía el peso de la responsabilidad, y Aegor asintió en silencio. Bran había sido malcriado. Por lo que Aegor había descubierto en conversaciones con los guardias, la familia Stark había intentado varias maneras de disuadir a Bran de escalar, pero ninguna funcionó. Finalmente, incluso Eddard Stark se resignó a la temeraria costumbre del chico, permitiendo que continuara. La caída de Bran estuvo innegablemente influenciada por las acciones de Jaime Lannister, y, en cierta medida, por la propia interferencia de Aegor, pero, desde una perspectiva moderna, ¿no hubo cierta responsabilidad por parte de sus padres? Mala educación, falta de supervisión adecuada, ¿no contribuía a todo? Dicho sin rodeos, si nunca caes, es tu suerte, pero si caes, te la has buscado. Y para un niño que no comprende las consecuencias, ¿no es a veces necesaria la mano dura? La propia infancia de Aegor estuvo llena de lecciones similares. Lo habían golpeado por escabullirse solo al río para nadar, por robar dinero para comprar bocadillos y por faltar a la escuela para ir a los juegos. De adulto, sentía gratitud en lugar de resentimiento hacia sus padres. Mientras la disciplina fuera mesurada y acompañada de una explicación, no era algo que temer. Tales pensamientos vanos rondaban la mente de Aegor, pero mantuvo una expresión neutral. Como hermano jurado de la Guardia de la Noche, no tenía derecho a sermonear al heredero de Invernalia. Así que simplemente esperó a que Robb continuara. No nos detengamos en lo que ya pasó, dijo Robb finalmente. Gracias a tu advertencia, mi hermano escapó del peligro por segunda vez. ¿Mi advertencia? La expresión de Aegor se tornó seria. El asesino actuó. Poco después de que dejaras Invernalia, una noche, la torre de la biblioteca se incendió. La mayor parte del castillo estaba ocupada combatiendo el fuego, pero los guardias que mi padre había apostado dentro y fuera de la habitación de Bran no abandonaron sus puestos. ¿Y el asesino todavía hizo algún movimiento en esas condiciones? No, dijo Robb, negando con la cabeza. Se acercó, vio a los guardias en la puerta y se dio la vuelta. Los guardias sospecharon que era una trampa y no lo persiguieron de inmediato. Pero Invernalia es un lugar pequeño, y aquí todos se conocen. No tardaron mucho en encontrarlo. Aegor sintió una extraña mezcla de emociones. El asesino había sido atrapado. A pesar de todo el tiempo que había dedicado a intentar alterar el curso de los acontecimientos, solo para verse frustrado en casi todas las ocasiones, fue finalmente una advertencia susurrada a Benjen la que logró el resultado deseado. La amenaza para Tyrion, y por extensión para él mismo, había sido neutralizada. Todo su esfuerzo había sido eclipsado por una sola mentira. ¿Era ironía o simplemente la absurdidad de la realidad? ¿Lo interrogaron? Preguntó Aegor con cautela. Se resistió a la captura y lo mataron, dijo Robb con gravedad. No podíamos arriesgarnos a capturarlo vivo. Una vez que supimos quién lo envió, su destino quedó sellado. Es comprensible, dijo Aegor, asintiendo. Una pequeña oleada de alivio lo invadió.
Si el asesino hubiera sido capturado con vida y su confesión no hubiera implicado a Joffrey, habría causado más problemas de los que resolvió. El tío Benjen dice que eres un hombre inteligente, continuó Robb, con un tono más solemne. Así que confío en que entiendas que este asesino tuvo que desaparecer y que este asunto debe permanecer en secreto. La mayoría de la gente en Invernalia desconoce lo sucedido. Por respeto a tu papel en el descubrimiento de esta amenaza, he decidido compartir la verdad contigo, pero espero que te la guardes para ti. Entendido, respondió Aegor inmediatamente. En este mundo, no existía la justicia igualitaria ante la ley. Incluso si el asesino hubiera sido enviado por Joffrey, la familia Stark tenía pocos recursos. Salvo una guerra abierta, cualquier acusación contra el príncipe heredero solo resultaría en negaciones y excusas. Como mucho, Robert Baratheon podría regañar a su hijo. Si hubiera sido una época de paz, los Stark podrían haber buscado venganza. Dada la larga amistad de Eddard con Robert, incluso podrían haber tenido la ventaja. Pero con Eddard preparándose para partir hacia desembarco del rey y la familia conmocionada por las revelaciones sobre la participación de los Lannister en la muerte de Jon Arryn, los Stark no podían permitirse el lujo de distanciarse de sus aliados Baratheon. La familia Stark no pudo hacer más que aceptar el asunto en silencio. Toma esto. Robb sacó una bolsa de cuero de detrás de la mesa y se la entregó a Aegor. Aegor aceptó la bolsa. Su peso y el sonido metálico en su interior hicieron que fuera fácil adivinar su contenido. Frunció el ceño y la inquietud se reflejó en su rostro. ¿Qué es esto? Lo que encontramos en el escondite del asesino. Debería ser el pago que recibió de su jefe, respondió Robb, con el rostro ensombrecido por la ira. La vida de mi hermano solo valía esta mísera cantidad de dinero. Esto podría haber sido solo el depósito, murmuró Aegor. El resto se habría pagado después de la escritura. ¿Pero por qué dármelo? Vas a desembarco del rey en nombre de la Guardia de la Noche. Ese viaje no te saldrá barato, dijo Robb con franqueza. Añadí un dragón dorado a la recompensa del asesino por mi hermano, y espero que puedas usarlo. Sosteniendo la pesada bolsa, Aegor dudó. Su primer instinto fue rechazarla de plano, tal como había rechazado sobres rojos antes de encontrarse en este mundo. Pero este no era el mundo moderno que había conocido. Las costumbres y expectativas eran diferentes. Era un regalo de un gran noble, y no podía permitirse rechazarlo. Además, necesitaba el dinero de verdad. Aegor no había abandonado el muro voluntariamente, ni el comandante Mormont le había proporcionado financiación para su viaje al sur. Al fin y al cabo, era un explorador, un hombre del que se esperaba que luchara en el frente, no que vagara por el sur en misiones. Estar sin un céntimo y depender de Tyrion para pagar su comida y alojamiento había sido una experiencia amarga y humillante. Gracias, mi señor, dijo Aegor, inclinando ligeramente la cabeza en agradecimiento. Guárdalo, dijo Robb con firmeza. Y gracias de nuevo por lo que hiciste por mi hermano. Solo recuerda lo que hablamos. Esto debe permanecer en secreto. Eso es todo. Nos vemos en la cena. El norte respeta a la Guardia de la Noche. Aegor había escuchado esas palabras innumerables veces de sus hermanos, pero no había comprendido verdaderamente su significado hasta su segunda visita a Invernalia, después de que Robert Baratheon y su séquito se marcharan. El nuevo y joven señor de Invernalia, Robb Stark, decidió cenar en la misma mesa que los 12 vigilantes de la noche que estaban de visita. De Yoren, Aegor aprendió que las acciones de Robb no buscaban sentar un precedente ni estaban motivadas por la gratitud por su papel en la salvación de Bran. Más bien, esta práctica seguía una tradición establecida por el propio Eddard Stark. Antes de partir hacia desembarco del rey para servir como mano del rey, Eddard se había propuesto saludar personalmente a todos los vigilantes de la noche que llegaban a Invernalia, sin excepción. Si eran desertores o quebrantaban sus juramentos, él mismo impartía justicia con su espada y la guillotina. Pero si eran hermanos de la guardia cumpliendo con su deber, se aseguraba de que recibieran comidas calientes y buen vino, cenando con ellos en la misma mesa. Escuchaba directamente sus informes sobre el muro, tratando las preocupaciones de la guardia con el respeto que merecían. En rigor, la anterior visita de Aegor y Benjen a Invernalia se había visto eclipsada por la llegada del rey. Había sido una situación inusual, y los hermanos de la guardia habían recibido poca atención y prioridad. Pero tal cortesía y respeto por la Guardia de la Noche solo se encontraban en el norte. Una vez que abandonaran Invernalia, las cosas cambiarían. Los 10 exploradores que los escoltaron permanecieron en Invernalia solo un día antes de regresar al norte, al muro.
Mientras tanto, Aegor, Yoren y Tyrion, junto con su grupo, emprendieron su viaje hacia el sur. Esta vez, viajaron a paso tranquilo, aunque Aegor sabía muy bien que la vida sería muy diferente una vez que cruzaran a las regiones del sur. Capítulo 42. Durante más de una década, el respeto inquebrantable de Eddard Stark por la Guardia de la Noche había sido un ejemplo en el norte. Esta tradición había fomentado una cultura de amistad y honor hacia los hombres de negro, pero a medida que Aegor y Yoren continuaban su viaje hacia el sur, se hizo evidente lo aislado que era este sentimiento. Cuanto más al sur viajaban, más cálido se volvía el clima, pero más fría la recepción de la gente que encontraban. Para cuando pasaron Foso Cailin y se acercaron al cuello, la actitud de los aldeanos, colonos y señores menores que encontraron se había vuelto indiferente, casi superficial. Tras cruzar a las tierras de los ríos, Aegor notó que la gente no prestaba atención alguna a las ropas negras de la Guardia de la Noche. A medida que avanzaban aún más al sur, esa indiferencia se convirtió en desdén. El respeto y la calidez que habían experimentado en el norte parecían un lejano recuerdo. Sin embargo, ni a Aegor ni a Yoren les incomodó especialmente el cambio de actitud. Ambos eran adultos experimentados. Yoren, tras haber viajado por todas partes al servicio de la Guardia, estaba acostumbrado a los distintos niveles de respeto, o falta de él, que se mostraban hacia los hermanos negros en los 7 reinos. Aegor, por su parte, se había preparado para esta realidad mucho antes de partir. Si llevar la capa negra traía respeto universal, la Guardia no necesitaría recorrer el reino en busca de reclutas para sus filas. Para Aegor, el viaje al sur solo reafirmó su objetivo a largo plazo: encontrar la manera de deshacerse por completo de la capa negra. Las miradas frías y las actitudes desdeñosas le recordaban constantemente su situación actual y la motivación que necesitaba para cambiarla. Sin embargo, algo lo inquietaba. La tarea de mejorar la imagen de la Guardia de la Noche parecía más abrumadora que nunca. Ningún camino es infinito, y tras casi un mes viajando con Tyrion, su destino por fin apareció a la vista. El viaje había estado repleto de buena comida, visitas turísticas tranquilas y tiempo de sobra para que Aegor reflexionara. Ahora, al ver las imponentes murallas de desembarco del rey aparecer en la distancia, todas sus preocupaciones se desvanecieron. Desde que dejaron Invernalia, Aegor confiaba en que la ausencia de Catelyn significaba que su viaje no sufriría interrupciones. Sin embargo, no fue hasta que llegaron a desembarco del rey sin incidentes que se permitió relajarse por completo. Los altibajos del incidente de Invernalia por fin habían quedado atrás. Esta exitosa desviación de la historia original tuvo mayor importancia para Aegor que para otros. Le demostró que los principales acontecimientos de este mundo, la trama de Canción de Hielo y Fuego, podían cambiarse. Con suficiente fuerza de voluntad y acción decisiva, todo era posible. Desembarco del rey, la ciudad más grande de Poniente y el corazón de los 7 reinos, se alzaba imponente. Con vistas a la bahía de Aguas Negras, era la sede del Trono de Hierro y la Fortaleza Roja, el lugar de desembarco de Aegon el Conquistador y el centro de la política, la economía y la cultura del continente. Ahora, un viajero mundial había llegado, decidido a alterar el curso del futuro. Toda la ansiedad que Aegor había arrastrado durante el viaje se evaporó, reemplazada por una excitación desbordante que amenazaba con abrumarlo. De no ser por su autocontrol, podría haber galopado por el camino real como un poseso. A pocos kilómetros de las murallas de la ciudad, grupos de chozas y tiendas de campaña comenzaron a alinearse junto al camino, marcando las afueras de la civilización. Con ellas llegaba un hedor inconfundible que traía el viento. Ah, el olor de desembarco del rey, comentó Tyrion con tono ligero y divertido mientras cabalgaba junto a Aegor. Lo echaba de menos. Después de meses de aire fresco en el norte, es casi reconfortante volver a esto. Aegor había oído historias sobre el infame hedor de la ciudad mucho antes de llegar a este mundo, pero nada lo habría preparado para ello. El olor los alcanzó incluso a esa distancia, y no pudo evitar preguntarse cuánto peor sería dentro de las murallas de la ciudad. En comparación, el aire gélido de la muralla, aunque áspero, era refrescantemente limpio. ¿Cómo puede la capital de los 7 reinos oler tan mal?, preguntó Aegor, arrugando la nariz. ¿No limpian las alcantarillas ni se encargan de la basura? Ah, tenemos alcantarillado y se limpia la basura, dijo Tyrion con una sonrisa burlona. Pero nunca hay suficiente personal para mantener el ritmo. Primero, nos aseguramos de que los aposentos de los nobles estén limpios, luego los distritos más ricos. En cuanto a las zonas más pobres, bueno, se las deja a su suerte. Hay casi 500.000 personas hacinadas dentro de las murallas de la ciudad.
Imagínense la cantidad de residuos que producen a diario. Aegor frunció el ceño. Si la mano de obra es el problema, ¿por qué no contratar más trabajadores? Hay tantos pobres fuera de la ciudad que trabajarían con gusto por una comida y unas monedas de cobre. Tyrion rió entre dientes. Una solución sencilla, pero ¿quién sugieres que la pague? Nuestro querido rey ya está ahogado en deudas con el Banco de Hierro y con mi padre. No hay dinero para tan nobles proyectos. Aegor suspiró. ¿Cómo puede soportar el hedor de su propia capital? La fortaleza roja se encuentra en la cima de la colina alta de Aegon, explicó Tyrion con una risa seca. El viento se lleva el peor olor. Los nobles de allí arriba no tienen que preocuparse por esas cosas. Por supuesto, murmuró Aegor, sacudiendo la cabeza con resignación. No tenía una réplica ingeniosa. Incluso con su conocimiento de los sistemas modernos, no podía arreglar una ciudad cuyos gobernantes no veían la necesidad de mejorar. Además, su propia lista de prioridades ya era abrumadora. El olor de desembarco del rey era la menor de sus preocupaciones. A medida que avanzaban por el camino, las puertas de la ciudad se acercaban. La entrada noroeste, la puerta de los dioses, rebosaba de vida. Una multitud caótica de personas, animales y carretas se abría paso a empujones. Entre ellos se encontraban caballeros y jinetes libres, bardos tocando arpas o tambores, y comerciantes con carretas cargadas de mercancías, lúpulo, maíz, barriles de miel. Artesanos, agricultores y prostitutas se mezclaban entre la multitud, creando una escena tan vibrante como desordenada. Docenas de guardias de la ciudad, con capas doradas, luchaban por mantener el orden entre la oleada de gente. La puerta era ruidosa, congestionada y abrumadora, pero innegablemente llena de vida. El torneo de la mano, dijo Yoren con desdén. Nacido y criado en el norte, comprendía el temperamento del Horedar de Stark mejor que la mayoría de la gente de Poniente. La mano debe odiar este torneo. El torneo en sí no es mala idea. Eventos como estos traen prosperidad al reino, comentó Tyrion en voz baja pero con un toque de sarcasmo. Los nobles lo usan para presumir y buscar la gloria, la gente común se une a las festividades y olvida sus penurias por un rato, y los comerciantes obtienen una buena ganancia. El problema radica en nuestro buen rey. Organiza estos torneos con demasiada frecuencia. Hay uno para festivales, otro para el día del nombramiento del príncipe, otro para la toma de posesión de la nueva mano y otro simplemente porque está de buen humor. Sin cuotas de inscripción ni de entrada. Participantes y espectadores están encantados, pero los organizadores están hasta los topes de deudas. Y, por supuesto, pide prestado el dinero en nombre del trono de hierro en lugar del suyo. TSK. No sé si llamarlo listo o... Tyrion se quedó en silencio con una sonrisa burlona, dejando el pensamiento sin terminar. El grupo discutió el torneo recientemente concluido mientras recorrían las bulliciosas calles de desembarco del rey, acercándose al centro de la ciudad. El hedor, mucho más intenso ahora que fuera de los muros, era inevitable. Sin embargo, la mente humana era notablemente adaptable, y en pocos minutos, empezaron a tolerarlo. No es que sus narices dejaran de funcionar. Sus cerebros simplemente decidieron ignorar los malos olores y concentrarse en otras cosas. Ya he soportado bastante castigo estos 2 últimos meses. Busquemos un sitio donde instalarnos primero y luego pensemos en lo que viene después, dijo Tyrion, cambiando de tema. Conozco una posada decente, a media ladera de la colina de Rhaenys. La altura hace que el aire sea más fresco que en la mayor parte de desembarco del rey. Lo agradecerás. ¿No vives en la Fortaleza Roja?, preguntó Aegor, sorprendido. Tyrion era el hermano menor de la reina, después de todo. Aunque su relación con Cersei no fuera especialmente cálida, debería tener el privilegio de alojarse en el castillo real, o al menos, en el distrito noble que se encontraba debajo. La Fortaleza Roja está demasiado lejos de mi burdel favorito, respondió el enano con una sonrisa traviesa. Y no soporto estar rodeado de conspiradores, necios y ambiciosos a cada instante. Mi señor, ya ha gastado mucho dinero en este viaje. Dejemos que nos ocupemos del alojamiento, intervino Yoren. Desconocía las conversaciones privadas y los tratos que Tyrion había hecho con los altos mandos de la Guardia de la Noche. En su opinión, Aegor había sido enviado a desembarco del rey únicamente para recoger provisiones. Confiar tanto en la generosidad de Tyrion lo inquietaba. Por los 7 dioses, tened piedad de un pobre enano como yo. Exclamó Tyrion con fingida indignación, meneando la cabeza con exagerada exasperación. ¿Esperas que recorra media ciudad a caballo cada vez que me apetezca charlar con mis 2 hermanos favoritos de la Guardia de la Noche?
No discutas. Ven conmigo. Capítulo 43. Como Tyrion había insistido, los dos vigilantes de la noche dejaron de discutir y siguieron al grupo Lannister por las calles principales de Desembarco del Rey. Pasaron por la Plaza del Zapatero y la plaza central antes de virar a la izquierda y continuar subiendo por la suave pendiente de la calle de las Monjas. Lentamente, ascendieron hacia la cima de la colina de Rhaenys, la más pequeña de las tres colinas rodeadas por las murallas de la ciudad. A medida que ascendían, el paisaje cambió notablemente. Las calles se hicieron más anchas y limpias. La gente que se cruzaba vestía mejor, moviéndose con un aire de ocio y refinamiento. A ambos lados de la calle empezaron a aparecer tiendas que vendían artículos de lujo, baratijas, joyas y ropa de alta costura. Aegor se dio cuenta rápidamente de que este era uno de los distritos más ricos de Desembarco del Rey. Si se quedaba allí mucho tiempo, sin duda sería un gasto muy superior a sus posibilidades. Finalmente, el grupo se detuvo frente a una posada llamada Albatros. Tras desmontar, Aegor miró a su alrededor y notó que su posición en la colina les ofrecía una clara ventaja. Estaban a mayor altura que la mayor parte de la ciudad, muy por encima de las calles abarrotadas y sucias. La altura reducía considerablemente el hedor de la ciudad, a la vez que facilitaba los desplazamientos y la actividad. Era una ubicación privilegiada. 4 habitaciones, por favor, gritó Tyrion al entrar en la posada. Una para mí y mis 2 amigos de negro, y otra para mis sirvientes. Asegúrate de que estén conectadas. El posadero reconoció claramente a Tyrion y lo recibió con entusiasmo. Los sirvientes aparecieron rápidamente para recoger sus caballos y equipaje, mientras el posadero conducía personalmente al grupo al segundo piso. El interior de la posada estaba bien decorado, mucho mejor incluso que el salón principal de Invernalia. Era evidente que se trataba de un establecimiento dirigido a una clientela adinerada. Antes de separarse para entrar en sus aposentos, Tyrion se dirigió a los 2 vigilantes de la noche con un consejo de despedida. Ustedes son representantes de la Guardia de la Noche, así que tendrán que vestirse como corresponde. Hay tiendas en la calle Hermana, cerca, que venden ropa confeccionada y a medida. Les sugiero que se tomen su tiempo para comprar algo apropiado. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. Y si salen, giren a la derecha. Cuando vean claramente el agujero en la parte superior de la guarida del dragón, giren a la izquierda. Eso los llevará a la calle de la Seda. La mitad de los burdeles de Desembarco del Rey están allí. Mencionen mi nombre, y aunque anden cortos de dinero, estarán bien atendidos. Si les da vergüenza ir solos, avísenme. Con gusto los llevaré otro día. Pero por ahora, necesito descansar mi pobre y torturado trasero. Dormir boca abajo podría ser mi única opción esta noche. Nos vemos luego. Siendo sincero, Aegor se sintió tentado. Era un hombre normal y sano con sus propias necesidades, y había pasado más de 1 año y medio desde su llegada a este mundo. Durante ese tiempo, ni siquiera había tocado a una mujer. La idea de visitar un burdel en Desembarco del Rey, donde las mujeres eran mucho más refinadas que las chicas de aldea que trabajaban a tiempo parcial cerca del Castillo Negro, le resultaba atractiva. Pero el momento pasó rápido. Ya le debía demasiados favores a Tyrion, y cargaba con el peso de importantes responsabilidades. La idea de usar el dinero ajeno para algo tan indulgente lo incomodaba. En cambio, Aegor entró en su modesta habitación, dejó sus pertenencias a un lado y salió brevemente para pedirle pluma y papel al posadero. Volviendo a la mesita junto a la ventana, se sentó a reflexionar. Desembarco del Rey era sin duda un lugar peligroso, pero mientras evitara verse envuelto en las maquinaciones políticas de la capital, creía que podría mantenerse a salvo por el momento. Aún así, su supervivencia a largo plazo dependía de una planificación cuidadosa. Si quería evitar ser llamado de vuelta al muro, necesitaba una estrategia. Con la vista puesta en las bulliciosas calles, Aegor se tomó unos instantes para ordenar sus pensamientos antes de empezar a escribir. Anotó sus tareas en el papel que tenía delante. Recolección de suministros, reclutamiento de personal, minería de vidriagón, mejorando la imagen de la Guardia de la Noche. Cuando recibió estas tareas, Aegor se sintió abrumado, sin saber siquiera por dónde empezar. Pero durante el largo viaje hacia el sur, con tiempo de sobra para pensar y discutir asuntos con Tyrion, empezó a tener una visión más clara. Ahora se sentía lo suficientemente seguro como para poner sus planes por escrito antes de que el caos de los próximos días le nublara la vista. Lo primero que él y Tyrion acordaron fue que mejorar la imagen de la Guardia de la Noche era prácticamente insignificante. En un mundo donde la comunicación era tan limitada, las opiniones del sur sobre la Guardia importaban poco.
¿Podía la guardia siquiera permitirse enviar personal para realizar encuestas o evaluar la percepción pública? Difícilmente. La realidad era que esta tarea era más una cuestión de apariencias. Independientemente de si Aegor había logrado mejorar la imagen de la guardia, sería difícil medir su progreso. En realidad, su único propósito real era servir de red de seguridad, una excusa que podría usar si lograba completar las demás tareas, pero aún corría el riesgo de ser llamado de nuevo al muro. Con esto en mente, Aegor tachó la cuarta tarea con su bolígrafo. Esto dejó 3 tareas, todas las cuales debían abordarse con seriedad. ¿Pero qué definía la finalización de estas tareas? Aegor vio margen de flexibilidad. Por ejemplo, cuando Yoren regresó al sur desde el muro, no podía permitirse decirle que no había reclutado a nadie. De igual manera, no podía dejar pasar meses sin enviar suministros al norte, ni permitir que los barcos de la Guardia de la Noche llegaran a Rocadragón solo para descubrir que la extracción de Vidriagón ni siquiera había comenzado. Cualquiera de esos fallos supondría su destitución inmediata, sin margen para la negociación. Sin embargo, mientras pudiera mostrar algún progreso, proporcionar algunos reclutas, entregar una cantidad modesta de suministros o incluso un pequeño alijo de Vidriagón, habría margen de maniobra. Los detalles sobre cuánto era suficiente se mantuvieron deliberadamente vagos, lo que le dio la oportunidad de gestionar sus expectativas y ganar tiempo. No podía ser demasiado poco, al menos no por mucho tiempo. Si no conseguía nada sustancial, ¿quién lo dejaría vivir libremente fuera del muro? La Guardia de la Noche podría tolerar a alguien que no rindiera bien por un tiempo, pero tarde o temprano, lo llamarían y lo enviarían de vuelta al frío y al peligro del muro. Pero dar demasiado era igualmente peligroso. El apetito de la gente crecía con lo que se les ofrecía, y lo mismo ocurría con las organizaciones. Si Aegor reclutaba demasiados hombres, la Guardia de la Noche se expandiría y, con esa expansión, surgiría una necesidad aún mayor de suministros. Se acercaba el invierno, y los señores del norte inevitablemente se verían obligados a reducir sus contribuciones al muro. Los suministros menguarían, y la brecha entre lo que la guardia necesitaba y lo que podía conseguir no haría más que aumentar. Si Aegor creara la impresión de que podía satisfacer todas las necesidades de la guardia, proporcionándole suministros, reclutas y recursos ilimitados, se estaría preparando para el desastre. Lo cierto era que la productividad de este mundo era limitada. Aparte del aire, el agua y la tierra, no había recursos abundantes de los que sacar provecho. Incluso si Aegor convencía de alguna manera a los nobles más ricos de desembarco del rey para que destinaran toda su riqueza a apoyar a la Guardia de la Noche, no sería suficiente para llenar el vacío. La estrategia ideal, entonces, era mantener sus contribuciones a un nivel que dejara a los líderes de la Guardia no muy satisfechos, pero no lo suficiente como para volverse en su contra o destituirlo. Al mantener bajas las expectativas, se aseguraría de que, cuando el muro inevitablemente exigiera más hombres y suministros, partieran de una base más baja. Esto le daría mayor margen de maniobra en el futuro. Encontrar ese equilibrio, donde estaba la línea de seguridad, era algo que Aegor tendría que descubrir por sí mismo. Con eso en mente, finalizó su estrategia y delineó su itinerario. Primero, se ocuparía del asunto de la financiación de Tyrion, o más precisamente, de su rescate, y se aseguraría de que se enviara al muro como gesto de buena fe. Después, viajaría a Rocadragón para realizar el estudio inicial y el trabajo preliminar para la minería de obsidiana. Solo después de resolver ambos asuntos, regresaría a Desembarco del Rey para centrarse en el reclutamiento y la recolección de suministros. Una vez definido su itinerario, Aegor dudó un momento. Luego, al final de la página, añadió 2 líneas en inglés, un idioma que nadie en este mundo podría entender. Quítate la ropa negra. Encuentra un camino a casa. Intentar completar las tareas asignadas por Mormont era solo un medio para un fin, una forma de ganar tiempo. Y el propósito de ganar tiempo era claro: encontrar la manera de escapar de la Guardia de la Noche. Alguna vez había esperado que Tyrion pudiera ayudarlo a lograr ese objetivo, pero pronto se hizo evidente que incluso abandonar el muro legalmente requería superar enormes obstáculos. Pero borrar la marca de su identidad como hermano jurado de la Guardia, ese era un desafío completamente diferente, y uno que nadie más podía resolver por él. No solo eso, sino que Aegor nunca se permitió olvidar que no pertenecía a este mundo. Si era posible, quería descubrir por qué había acabado allí y, aún más importante, si había alguna manera de regresar a su mundo original. Capítulo 44. Antes de su llegada a este mundo, Aegor seguía un principio sencillo en el trabajo.
Hacer bien su trabajo, pero sin exceder lo requerido. Evitaba aceptar tareas ajenas a sus responsabilidades y que nada le quitara tiempo, incluidas las horas extra. La razón era sencilla. Su seguridad económica, sus amplios horizontes y su amplio círculo social le brindaban acceso a oportunidades mucho más allá de la oficina. Para él, el trabajo era simplemente una forma de evitar la ociosidad y el sedentarismo. Sus ganancias en juegos de azar y bolsa eclipsaban su salario, así que ¿para qué preocuparse por los asuntos de oficina o fingir ser un trabajador diligente solo para ganarse el favor de un jefe? Pero ahora, las cosas eran diferentes. La guardia de la noche no le pagaba, pero tenía poder sobre su vida y su muerte. Si los desagradaba, podían fácilmente llamarlo al muro, asignarlo a patrullas más allá del muro o incluso tildarlo de desertor. Sobrevivir sería la menor de sus preocupaciones en tales situaciones. Tendría suerte si escapaba con la piel intacta. Bajo el peso de esta amenaza invisible pero siempre presente, Aegor decidió comenzar a trabajar de inmediato, a pesar de su agotamiento físico y mental. Tyrion había anunciado su intención de descansar, y Aegor decidió aprovechar el tiempo. Tyrion podía ser un noble y un benefactor, pero había algo que Aegor necesitaba y que Tyrion no podía proporcionarle. Eso significaba visitar al único norteño de la corte real, Eddard Stark. Toc, toc. Aegor golpeó la puerta de la habitación contigua. Yoren la abrió, vestido solo con pantalones cortos tras haber aprovechado los baños de la posada para lavarse el sudor y la suciedad del viaje. El calor de desembarco del rey lo había enrojecido. ¿Qué pasa? Voy a ver a la mano del rey. ¿Quieres venir conmigo? ¿Ahora? ¿No quieres descansar primero? Yoren había viajado al sur con fondos destinados a la guardia de la noche, pero Tyrion Lannister había cubierto todos sus gastos de comida y alojamiento durante el viaje. Su bolsa seguía intacta, y no tenía prisa por irse de desembarco del rey. Un Stark es la mano del rey. No habrá mejor oportunidad para que la guardia de la noche logre sus objetivos, dijo Aegor con firmeza. Tengo demasiado trabajo por delante como para perder el tiempo. Si no quieres acompañarme, esperaré unos días antes de ir solo. Lord Eddard valora a la guardia, pero es mejor no molestarlo innecesariamente. Yoren suspiró y se rascó la barba. Bien, bien. Dame un momento para vestirme. La diferencia de temperatura entre desembarco del rey y el muro era asombrosa, casi 16 grados. El muro era un lugar de congelación y vientos cortantes. Allí, el calor era opresivo, adhiriéndose a la piel como una segunda capa. Para Yoren, vestirse significaba poco más que ponerse un abrigo negro grueso y unos pantalones de abrigo, pero incluso esto fue suficiente para que ambos hombres sudaran al salir de la posada. Recuperaron sus caballos todavía ensillados del establo y partieron hacia la Fortaleza Roja. La ruta era bastante sencilla de seguir sin necesidad de indicaciones. La colina alta de Aegon, donde se alzaba la fortaleza real, dominaba el extremo sureste de desembarco del rey. Su altura empequeñecía el terreno circundante, incluyendo la colina de Visenya y la colina de Rhaenys. Desde casi cualquier punto de la ciudad, se podían ver las imponentes murallas y agujas de la Fortaleza Roja elevándose sobre el paisaje, como la sede de un dios que vigila sus dominios. Aegor no pudo evitar admirar la elección de ubicación de Aegon el Conquistador. La Fortaleza Roja realmente parecía la residencia de un gobernante. Después de cabalgar un rato, Aegor redujo el ritmo. ¿Qué pasa? Preguntó Yoren. Deberíamos arreglarnos antes de encontrarnos con la mano, dijo Aegor, mirando la apariencia de Yoren. Yoren negó con la cabeza, con el tono de un veterano que instruye a un joven. Créeme, muchacho, la mano del rey no nos dará más hombres ni provisiones solo porque nos hayamos limpiado. Puede que a Eddard Stark no le importara la aparición de los guardianes de la noche que solicitaban su ayuda, pero al pueblo y a los nobles de desembarco del rey sin duda sí. A Aegor no le preocupaba especialmente su tarea de mejorar la imagen de la guardia de la noche, pero aún así, la idea de aparecer en público con un acompañante desaliñado y desaliñado era algo que no soportaba. Aegor comprendía la importancia de las primeras impresiones y el impacto duradero que podrían tener en la mejora de la imagen general de la guardia de la noche. Pero intentar explicarle estos conceptos a alguien tan rudo y pragmático como Yoren sería inútil. En cambio, optó por un enfoque más directo y eficaz. Tienes esa barba enorme y llevas un abrigo grasiento. ¿No tienes calor? Bueno, llevo años viviendo así. Ya me he acostumbrado, respondió Yoren con brusquedad. No te preocupes, yo cubriré los costos. La bolsa que Robb le había dado a Aegor contenía un dragón dorado y 90 ciervos de plata.
Aegor ahora poseía el equivalente a más de $3.000, una fortuna considerable en un mundo de baja productividad. Claro que no podía gastarlo a mansalva, pero si lo usaba con prudencia, sería suficiente para mantenerse durante más de 10 meses. Aún así, como vigilante nocturno sin ingresos fijos, Aegor no estaba dispuesto a malgastar dinero en el adinerado distrito de Desembarco del Rey. En cambio, se aventuró deliberadamente en una zona más modesta de la ciudad para encontrar las tiendas que necesitaba. Su primera parada fue una barbería. Aegor le encargó que les cortara el pelo a él y a Yoren, les afeitara la barba y les lavara el pelo, dejándolos con un aspecto fresco y presentable. La transformación le costó un ciervo de plata, y unos peniques de cobre le dieron de cambio. Después, Aegor llevó a Yoren a una tienda de ropa cercana. 2 túnicas negras ligeras y transpirables, le dijo Aegor al tendero. Preferiblemente negras, pero si no las tienes, asegúrate de que no tengan estampados ni decoraciones brillantes. ¿Negro puro? El rostro del tendero adquirió una expresión solemne. Disculpe, ¿ha fallecido alguien de su familia? Nadie ha muerto. Somos los vigilantes de la noche, respondió Aegor secamente. ¿Guardia de la noche? El tendero abrió los ojos de par en par. Ah, sin ánimo de ofender, es la primera vez que atiendo a un cliente del muro. Es un poco inusual. Al darse cuenta de que su reacción podría hacerle perder clientes, el hombre rápidamente esbozó una sonrisa cortés. Espere un momento, por favor. Veré qué encuentro. Aegor permaneció paciente. Según la costumbre poniente, la ropa completamente negra solía reservarse para el luto. Era raro que una tienda de ropa tuviera prendas negras, y Aegor no podía culpar al tendero por la demora. Tampoco podía evitar sentir el peso de su uniforme. Uno de sus objetivos a largo plazo era dejar la guardia de la noche, y nadie en este mundo odiaba vestir de negro tanto como él. Pero por ahora, no tenía otra opción. Estaba a punto de conocer a Eddard Stark, un hombre conocido por sus firmes valores norteños. La mejor manera de tratar a alguien como él era proyectar la imagen de un vigilante de la noche leal y dedicado. Tras una larga búsqueda, el tendero finalmente sacó 2 túnicas casi completamente negras de un rincón polvoriento de su inventario. A petición de Aegor, el hombre cosió unas franjas blancas visibles para que las túnicas fueran completamente negras. Cada túnica costaba 2 ciervos de plata. Además, Aegor encargó varias prendas negras lisas más para uso futuro. En el Castillo Negro, se había visto obligado a usar la misma ropa durante meses debido a las condiciones precarias. Pero ahora, en Desembarco del Rey, se negaba a soportar de nuevo semejante incomodidad. Con sus ropas nuevas puestas, Aegor y Yoren volvieron a montar. Mientras cabalgaban por las calles, Aegor no pudo evitar mirar a Yoren, quien ahora lucía limpio y casi irreconocible. Mejorar la imagen de la guardia de la noche, murmuró Aegor para sí mismo con una sonrisa irónica. La tarea que había descartado mentalmente como insignificante se había convertido, de alguna manera, en su primera acción. Al llegar a la entrada de la Fortaleza Roja, Aegor y Yoren explicaron su propósito a los guardias de la puerta con capas doradas. Tras una breve espera de confirmación, se les permitió entrar y fueron guiados hacia la Torre de la Mano. Más cerca de la torre, se encontraron con guardias de Invernalia, rostros familiares que reconocieron las capas negras de la Guardia de la Noche. Respetuosos de su propósito, los guardias del norte no ofrecieron resistencia y rápidamente les permitieron entrar. Momentos después, Aegor y Yoren se encontraban ante Eddard Stark, la nueva mano del rey. Habían pasado 2 meses desde su último encuentro en Invernalia. Capítulo 45. Buenas tardes, hermanos de la Guardia de la Noche. ¿En qué puedo ayudarles? Eddard Stark, ahora mano del rey, se mantuvo tan cortés como siempre. Aegor había comprendido que esta cortesía no era una fachada. Saberlo le infundió confianza mientras se preparaba para presentar su petición. Mi señor, comenzó Aegor con firmeza, 100.000 salvajes se están reuniendo al norte del muro, y los grupos más pequeños que lo han cruzado ya están causando problemas en el norte. Por orden del Lord Comandante Mormont, hemos venido a Desembarco del Rey para pedir ayuda al Trono de Hierro. Yoren tosió levemente e intervino. Estoy aquí para reclutar hombres para el muro, mi señor. Normalmente, esperaría a que el rey convocara la corte, explicara nuestras necesidades y viera si en las mazmorras hay alguna escoria de la que quieran deshacerse. Pero este muchacho insistió en que fuéramos directamente a veros, así que aquí estamos. El uso casual de Aegor por parte de Yoren pareció refrescar algo en la memoria de Eddard. Su mirada se dirigió a Aegor, y el reconocimiento se reflejó en sus ojos.
Los rasgos distintivos del joven explorador hacían imposible olvidar su primer encuentro. Hiciste bien en venir a mí, dijo Eddard, con un tono cargado de significado. Si esperaste una audiencia con el rey, quizá aún estés esperando cuando llegue el invierno. Hizo una pausa, observando a Aegor. Entonces, Aegor, ¿por qué estás aquí? El doble sentido de la pregunta de la mano no pasó inadvertido para Aegor. Eddard ya no le guardaba rencor, pero los sucesos que rodearon la caída de Bran y el posterior intento de asesinato de Joffrey seguían frescos en la memoria del señor. Aegor sabía que cualquier mención de esos sucesos podría causar caos. Para los Stark, para la Guardia de la Noche y para él mismo. Me han encomendado la tarea de reunir suministros y equipo, reclutar nuevos hombres y organizar la extracción de vidriagón en Rocadragón, mi señor, respondió Aegor con calma y tono firme. Estas tareas requieren a alguien que sepa leer, calcular y hacer planes. Por eso me enviaron aquí. Eddard Stark era un hombre de normas y honor, alguien que valoraba la tradición y la autoridad legal. Jamás toleraría algo tan turbio como pagar un rescate para que un miembro de la Guardia de la Noche abandonara el muro. Aegor lo sabía bien. Los líderes de la Guardia, Jeor Mormont, el maestre Aemon y Benjen Stark, jamás le habrían contado a Eddard sobre el trato con Tyrion Lannister. Esta era la mayor ventaja de Aegor. Solo Mormont, Aemon, Benjen y Tyrion conocían la verdad sobre su viaje a desembarco del rey. Incluso los mayordomos y artesanos del muro creían que la financiación de Tyrion era simplemente una ayuda financiera para la Guardia de la Noche. Para todos en Poniente, Aegor era un representante oficial de la Guardia, enviado al sur para asegurar recursos cruciales. Aunque esta identidad no le granjeara el respeto de los nobles de desembarco del rey, le aseguraba que no sería ignorado. La Guardia de la Noche, aunque disminuida, seguía siendo una fuerza independiente protegida por el Trono de Hierro. Legalmente, estaba al mismo nivel que los grandes señores de Poniente. Recolectando provisiones, reclutando hombres y extrayendo vidriagón en Rocadragón, repitió Eddard con voz pensativa. Por un instante, una leve sonrisa suavizó su rostro severo. Llevas una gran carga sobre tus hombros. ¿Cuántos hombres ha enviado Jeor Mormont para ayudarte? La Guardia de la Noche anda escasa de hombres, mi señor, explicó Aegor. Por ahora solo estamos nosotros dos, y Yoren pronto regresará al muro con los nuevos reclutas que encuentre. Después, estaré solo en desembarco del rey. Pero el Lord Comandante Mormont me ha dado autoridad para actuar a mi propia discreción y decidir la mejor manera de completar mis tareas. Mientras hablaba, Aegor colocó un pergamino sobre la mesa. Un certificado firmado y sellado por el propio Jeor Mormont. Agradeció en silencio a Tyrion por insistir en este documento. Sin él, convencer a alguien de su legitimidad habría sido mucho más difícil. Eddard desdobló el pergamino, pero no lo leyó con detalle. Un vistazo rápido a la firma de Mormont y al sello de la Guardia de la Noche le bastó para quedar satisfecho. Ningún miembro de la Guardia se atrevería a falsificar semejante documento y arriesgarse a ser tildado de desertor. Las palabras de Aegor sonaban a verdad. Muy bien, dijo Eddard, dejando el pergamino a un lado. ¿En qué puedo ayudarle? Aegor observó atentamente la expresión de la mano y se permitió una pequeña sonrisa discreta. Incluso si Eddard hubiera examinado el pergamino palabra por palabra, no habría encontrado ningún defecto. El documento era auténtico, y cada palabra que Aegor había pronunciado era técnicamente cierta. La clave residía en su interpretación de las instrucciones de Mormont. Cuando el viejo oso le había dicho que actuara a su propia discreción, lo hacía como una advertencia. La Guardia de la Noche no le brindaría ningún apoyo, y Aegor tendría que depender de sí mismo y de Tyrion para lograr sus objetivos. Pero Aegor había tergiversado deliberadamente esas palabras, presentándolas como si tuviera plena autoridad para representar a la Guardia de la Noche en desembarco del rey. Aprovechando esta ambigüedad, había logrado atraer a Eddard Stark, el inquebrantable guardián del norte y mano del rey, a sus planes. Con el certificado de Mormont en mano y otra autorización de Eddard, Aegor tendría toda la legitimidad necesaria para operar en desembarco del rey. Este fue el comienzo de su audaz plan. Entiendo que el reino enfrenta dificultades financieras, así que no espero que el tesoro brinde asistencia directa, comenzó Aegor con cautela. Sin embargo, tras investigar un poco, he descubierto que más de 10 años de paz han permitido que el plan del rey Roberto, compartir la riqueza con el pueblo, se desarrolle con relativa fluidez. Hizo una pausa y añadió con sutileza. Como el tesoro anda ajustado, he decidido pensar con creatividad. Planeo recaudar fondos públicos. Eddard arqueó una ceja, reprimiendo el impulso de sonreír con sorna.
¿Compartir la riqueza con el pueblo? Si Robert escuchara esa descripción de sus gastos imprudentes, ¿se reiría o se avergonzaría? Pero una tarea así no es algo que pueda manejar solo, continuó Egor. Necesito una o dos personas que sepan leer y contar para ayudarme a organizarlo todo. Yoren, no sé leer ni contar, interrumpió Yoren bruscamente, encogiéndose de hombros. Eddard asintió lentamente, disimulando su diversión ante la honestidad del viejo reclutador de la Guardia de la Noche. La petición no era descabellada, y la calma de Aegor hacía difícil dudar de su sinceridad. Entiendo. Asignaré 2 guardias que cumplan con tus requisitos para que te ayuden. Gracias, mi señor, respondió Aegor, con una expresión de gratitud en el rostro. Hay otro asunto. Quizás me quede en Desembarco del Rey un tiempo para encargarme de los suministros y el reclutamiento. Necesito un espacio que sirva de oficina, no demasiado grande, pero preferiblemente en una calle donde sea fácil de encontrar. Así podré empezar a reclutar nuevos miembros para la guardia con eficiencia. ¿Una oficina? ¿Cómo abrir una tienda para reclutar hombres para la guardia, como si fuera una tienda? Eddard no pudo evitar sentirse escéptico. Los defensores del muro estaban en apuros, pero este enfoque parecía casi absurdo. Aún así, la mano del rey difícilmente podía negarse a una petición tan simple. Hablaré con la guardia de la ciudad y veré si saben de alguna propiedad sin uso perteneciente al trono de hierro, respondió. Gracias de nuevo, mi señor, dijo Aegor con una reverencia. Luego dudó, y su tono se tornó más cauteloso al continuar. Una última cosa. Eddard frunció el ceño ligeramente pero permaneció en silencio, indicándole a Aegor que hablara. El comandante Mormont me encargó supervisar el reclutamiento y la extracción de obsidiana. Ambas tareas requieren financiación, pero no puedo llevar grandes sumas de dinero. Para solucionarlo, he decidido comprar materiales y contratar trabajadores a crédito, con la promesa de que la Guardia de la Noche pagará las deudas una vez finalizado el trabajo. Sin embargo, me he topado con un obstáculo. ¿Comprar a crédito? Eddard negó con la cabeza y esbozó una sonrisa irónica. Mormont debe estar desesperado. Primero el trono de hierro, ahora incluso la Guardia de la Noche está pidiendo dinero prestado. La idea de las crecientes deudas de Robert ya lo había amargado. Ahora parecía que el muro se enfrentaba a una crisis similar. ¿Cuál es el obstáculo? Los comerciantes y nobles del sur no reconocen la autoridad de la Guardia de la Noche, explicó Aegor. Podrían pensar que soy un charlatán, que les quito sus bienes y monedas sin intención de pagar. Para tranquilizarlos, me gustaría pedirles ayuda. Un certificado, emitido a su nombre, que confirme que soy un guardia de la noche y que he venido a reunir suministros y reclutas en nombre de la guardia. Eddard se recostó en su silla, con expresión pensativa. Apoyó el puño bajo la barbilla mientras consideraba la petición. Como mano del rey, Eddard Stark era naturalmente cauteloso. Aunque la propuesta de Aegor parecía simple a primera vista, emitir un certificado oficial a su nombre tenía peso. No era un favor menor. Sin embargo, a diferencia de Aegor, quien había visto bastantes estafas en su vida anterior, Eddard carecía del instinto para detectar posibles riesgos en tales situaciones. No comprendió de inmediato el poder que un certificado así podía tener en las manos equivocadas. Tras unos instantes de silencio, Eddard tomó un pergamino en blanco de la pila de documentos sobre su mesa. Tomó una pluma, la mojó en tinta y miró a Aegor. Es la primera vez que expido un certificado como este, admitió. Dime, ¿cómo debería estar escrito?